Él es Fabio Serpa. Hola y gracias por acompañarnos. No, por Dios, gracias por invitarme. Sabes que en mi país yo me siento muy cómodo a pesar de tener un contrato con Estados Unidos. Siempre vuelvo a la ciudad que no me vio nacer, pero auténticamente amo profundamente, que es Buenos Aires. Usted va a Tiene ayudarnos... un embrujamiento, mira que justo dentro del tema mío, que era Buenos Aires. Usted Lo va, decía Astor Piazzolla. usted va a ayudarnos, Fabio, a saber cómo es esto de las vidas anteriores a partir de la sofrología. Yo no sé qué es la sofrología. ¿Por qué no me enseña? Muy bueno. Sofrología es el estudio y tratado de sofro, quiere decir mente, fro, quiere decir armónica, en el idioma griego. Entonces el estudio y el tratado de la mente armónica. ¿Qué es este estudio de la mente armónica? Es estudiar auténticamente la armonía espiritual, mental y corporal. La armonía está auténticamente en quizá el gran fundamento de nuestra vida es lo espiritual. Yo creo que todas las enfermedades primero son espirituales, después son mentales y después son físicas. Y esta sofrología, que es una creación, allá en la década del 60, el doctor Alfonso Caicedo, un excelente médico colombiano, que yo conocí en Europa, y en aquel momento yo cuando empecé con las vidas anteriores hacía hipnoterapia, es decir, a través de la hipnosis, y cuando lo encontré a Alfonso, y yo aquí está, me parece, el meollo de la cosa, porque permite mucho más este estudio de la mente armónica, auténticamente ir, creo, a la raíz de los problemas que tiene el ser humano en el día de hoy, que es la parte espiritual. Cuando uno, es quizá, yo a veces digo con la sofrología cuántica, porque a lo de Alfonso Caicedo yo le agregué el pensamiento cuántico, esto que es el pensamiento de los científicos y los físicos contemporáneos, que empiezan a estudiar mucho más la invisibilidad que la visibilidad, porque ahora sabe la ciencia que a veces es más importante lo invisible que lo visible. Nosotros vemos solamente esta primera octava de colores, este espectro del arco iris, y no vemos todo lo que nos muestran los rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, y en esa invisibilidad funciona lo espiritual, y funciona fundamentalmente esta mente que nosotros le llamamos mente y también yo le llamo Dios. Para mí es Dios, para otros hacedor, creador, energía, y esta mente, por eso es el estudio de la mente armónica, es un pedacito que tenemos en forma individual cada uno de nosotros, de la gran mente que es este creador, hacedor, iniciador de las cosas y el que vive permanentemente creando. Entonces vamos a la parte espiritual. Y me he dado cuenta a través de muchos años, ya llevo 28 años en esto, desde el año 71, yo, Horacio, este tema cuando estudié psicología no me lo daban, evidentemente, y además soy católico, apostólico romano, y mi iglesia no acepta el término reencarnación, que nosotros no tocamos el término reencarnación porque es un término religioso, más místico. Nosotros vamos a la investigación que se llama memoria extracerebral. Este título de memoria extracerebral tan raro, tan extraño, lo descubrió, yo al menos llegué a él, el doctor Jamendra Nath Banerjee, que fue vicerrector de la Universidad de Jaipur en la India, quizá la universidad más importante del Oriente, o una de las más importantes. Él vino a la Argentina en ese año, yo lo presentaba en distintas conferencias que dio el doctor Banerjee, y me asombró en 1971 que decía que tenía 25 vidas anteriores debidamente comprobadas. Ahí está el tema. Si yo digo, por ejemplo, mundo anterior o vida anterior, ¿dónde tengo que detenerme para empezar a repasar lo que me pasó? Yo creo que tomamos en el hoy, ¿no es cierto? Hoy estamos tal día de 1999 y vamos a indagar. Yo no hablo de terapia de vidas pasadas ni terapia de vidas anteriores. Yo no tengo un enfermo delante, sino que yo hago de investigación de vidas pasadas. La persona, el consultante que llamamos nosotros somos los consultados, ni es un paciente ni es un terapeuta, ni es tampoco el cliente como se usa tanto en Estados Unidos, que me parece tan feo. Entonces es consultante y consultado. Este consultante viene a esta consulta porque quiere saber de dónde viene, qué hago y hacia dónde voy. Las preguntas que hacía Rubén Darío en aquel maravilloso azul.
y quiere saber, sobre todo, de dónde viene y cómo es que no solo está en el ámbito de esta realidad de la tridimensional, del alto, ancho y espesor, sino que él sabe que tiene algo, que le llamamos alma, que le llamamos espíritu, que es, yo creo que es el fundamento de la realidad del hombre. Es más, esto que estamos hablando hoy, Horacio, va a ser la cultura del siglo XXI. André Malraux, un gran filósofo francés, decía: el siglo XXI será espiritual o no será. Y auténticamente yo creo en todas estas 5.000 personas que han pasado al lado mío en 16 países, porque no solo lo he hecho en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en España, con en mi caso inglés, también lo hice en Estados Unidos, yo lo hice en Inglaterra, y en Brasil también, con mi escaso portuñol. Y auténticamente esto va al meollo de esta cosa espiritual. Y partimos de esta consulta del consultante con el consultado, empezamos a indagar. Yo le hago también un estudio que llamo panpsicológico. ¿Por dónde empieza a viajar y a navegar? A ver. En una relajación, en una concentración que no va a las ondas delta de la hipnosis, porque él nunca pierde conciencia. Eso le iba a preguntar. Exacto. ¿Cómo lo manejas? ¿Con conciencia? Sí, con la conciencia de las ondas teta. Estas ondas teta, que van entre 4 y 7 ciclos por segundo, son un poquito más superiores y hay una mayor conciencia que las ondas delta, que van con 4, 3 y 12 ciclos por segundo, que es cuando uno pierde totalmente conciencia, que en el sueño, por ejemplo, pasa muy clásico las ondas delta, cuando uno se durmió y dice: Fabio, despertate, que eso cuando sale de lo profundo, esas son las ondas delta, y ahí trabaja la hipnosis, como la descubrió Charcot, porque hay otras veces se habla de hipnosis y se está haciendo sofrosis. En las ondas teta, 7 y 4 ciclos por segundo, nosotros vamos, todas las noches cuando vamos a dormir, vamos al sueño REM, al movimiento rápido de ojos, que en las 6, 7, 8 horas que dormimos, bajamos a este plafón en que las ondas teta van a permitir que uno recuerde el sueño. Son los sueños que uno recuerda. Entonces, ¿cuál es la técnica de esta sofrología cuántica? Es relajarlo, hacerle una buena concentración. No hay una cosa imperativa que a veces tiene el hipnólogo. Si duérmete. Sí, no. Es una cosa que va paulatinamente, lo vamos relajando, aflojando para que él se introduzca en ese mundo y empezamos el viaje en el tiempo. Salimos de su actualidad, vamos a los 30 años, 15 años, 10 años, 5 años, vamos al útero materno. Es maravilloso el útero materno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese recuerdo? Claro, sí. Esto fue, quizá hará unos 20, hará unos 24 años que lo descubrí, porque nosotros cuando hacíamos hipnosis, siempre dice, bueno, estás en el útero materno, dice, bueno, estás en el útero materno, vas a los 1 año, 2 años, 3 años, y me acuerdo que estando en Caracas, una mujer que era muy buena paranormal, estaba en la panza materna y estaba por salir, y de repente me dice, sí, estoy saliendo y me agarran las manos de un hombre. Yo en aquel momento me asombré, y ahora sabemos que se reproduce totalmente el momento del parto. Las satisfacciones a veces de las hijas y los hijos que le dicen a la madre de cómo es el parto, dice, ¿cómo lo sabés? Y se sabe, porque sacás la cabecita y están las manos enguantadas, y salen, recuerdan cómo está vestido el médico o la partera, si hay una enfermera, cuando lo lavan, cuando le cortan el cordón umbilical, y va todo, se va adelantando, y después viene el viaje al pasado, que este es el importante. El viaje al pasado. Ahí estamos, con Fabio Serpa. De pronto usted abre los ojos para poder compartir eso en infinito, pero cerramos los ojos interiores a ver cómo era nuestro mundo anterior. Y Fabio Serpa nos está llevando de la mano con esto de la sofrología. ¿Cuál es la relación que tiene con la hipnosis? La hipnosis trabaja en una hipnosis profunda, de 4, 3 y 2 ciclos por segundo, que es un poco sería la reproducción del estado de coma, cuando uno está en ese estado, cuando está enfermo, ¿no es cierto? Y el paciente no recuerda. Yo hice mucho
hipnoterapia entre el 71 y el 81, 82, y yo me daba cuenta que yo me quedaba con el cassette, en aquel momento era cinta todavía, me quedaba con el cassette, me quedaba con toda la información, y yo decía, y el tipo, como decía Wimpy, ¿qué recordaba de esto? Muchas veces me decían, ronqué mucho, Fabio. Claro, no recordaba. Entonces, cuando descubría ya en el 79 y el 80 la sofrología, y empecé con la sofrosis, ahí me empecé a dar cuenta que era más beneficioso, porque después de todo este tránsito, sale la persona y empieza a dialogar contigo. Y este diálogo es muy importante, porque después del útero materno, vamos hacia atrás. Yo voy pasando, sí. Una vez en el año 85, con el doctor Chesnau, de la Universidad de California, hicimos una experiencia cuando yo tenía el instituto en Belgrano, y nos fuimos hasta la Atlántida, porque Chet era un hombre, ahora está trabajando en la Sorbona de París, era un tipo muy aventurero con las cosas, como tuve otro maestro, el doctor Enrique Brígiler, un excelente médico psiquiatra, que hasta llegamos también, una cosa que creo que no se debe hacer, hacia el futuro. Porque acá, y no hemos tocado esta cosa, ¿en qué partimos nosotros? Partimos, yo tengo un libro que se llama Morir es volver a casa, porque nuestro home, Horacio, está allá arriba. Ajá. Acá es el salón de escuela, acá es el aprendizaje que venimos. A veces la gente dice, no, vengo a pagar karma o a favorecerme con el karma. No es un pago, es un aprendizaje, ¿eh? Nos toca una mujer, nos toca unos padres, nos toca unos hijos, que viene todo organizado por una computadora excepcional, para decirlo en términos muy modernos, que es este señor de arriba, que mueve los hilos, te aseguro, Horacio, con una perfección tan estupenda, porque él tiene la ficha de nuestra computadora excepcional, que es el inconsciente. En psicología nosotros sabemos perfectamente que el consciente es una partecita así, digamos, y el inconsciente es una buhardilla enorme a donde se guarda todo. Por ejemplo, pongamos este reportaje, Horacio. Nos encontramos dentro de 5, 6, 7 años, y ¿te acordás, Fabio, que hicimos un reportaje para Zona Infinita? Claro, y nosotros sí, me acuerdo, los detalles más o menos por arriba de la memoria consciente. Pero yo te hago una sofrosis a ti, Horacio, y dice, ¿dónde estás? Sí, estoy sentado, estoy con mi brazo puesto al lado de la cara. Dice, ¿cómo estás vestido? Sí, con un traje negro, todos los más mínimos detalles, y yo te paso a esta hora y a este día, que uno lo hace, porque es una computadora excepcional. Y me he dado cuenta también de que un genio, que en la universidad a veces lo tocábamos un poco por los números y todo lo que fue él, que es Pitágoras. Pitágoras descubrió 5 siglos antes de Jesús, y Jesús estuvo en la escuela pitagórica y se impregnó de la escuela pitagórica. 5 siglos antes de Jesús, Pitágoras descubrió, yo creo, la ficha del señor de arriba. Una pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente. Sí. Mencionaste a Jesús, y hay otros hombres y otras mujeres, pero puedo decir Moisés, puedo decir, qué sé yo, Mahoma. ¿Qué vidas Los 14 mesías que han alargado? ¿Qué vidas anteriores tenían? ¿O tuvieron? ¿Tuvieron vidas anteriores? Jesús lo dice muy claro en la Biblia. Él fue Elías. Sí, él dijo, yo fui Elías, lo dice muy claramente. En el diálogo que tiene con Nicodemo, yo creo que Jesús, el Cristo, Jesús el Nazareno, no Jesús de Nazaret, porque no existía Nazaret en aquel momento cuando nació Jesús, era el Nazareno, porque era un esenio, era un hombre de las tribus protoarias que vinieron ahí a Judea. Jesús, además de ser el Hijo de Dios, era de una importancia extraordinaria como hombre, porque él, que se llamaba Emanuel, a los 30 años lo bautiza su primo, San Juan Bautista, y le coloca el nombre de Jesús, que es el iniciado. Después él pasa 40 días y se va al desierto, y auténticamente en esos 40 días recibe el Espíritu Santo, recibe la energía crística, y los distintos mesías son distintos enviados de esta gran potencia que es Dios, llámese Moisés, Krishna, Buda, Mahoma, todo Zoroastro, son distintas etapas
que va mandando nuestro Padre, que es este Dios, va mandando estos Mesías con una vocación de servicio para que el hombre se dé cuenta de qué es la vida, y por eso a mí me gusta tanto la sofrología cuántica y por eso me gusta tanto el mundo de las vidas anteriores. ¿Sabes por qué, Horacio? Porque vamos al meollo de la espiritualidad. Claro. La psicología, y perdón, mis amigos los psicólogos, va mucho a lo personal, a la personalidad, al ego. Y yo creo, Horacio, que el gran enemigo del hombre en sí, del hombre en su sustancia verdadera, es el ego y la personalidad. Y el otro gran enemigo es la emoción. ¿Por qué? Porque en la emoción, yo que soy partidario de River Plate y me gusta a veces cantar los goles, he visto... Contemos para nuestros amigos latinoamericanos que River es un equipo muy importante de este país argentino. No, y es conocido en el mundo entero, así que no... Muy buena la aclaración. He visto morir por un gol de fútbol Sí, claro. al lado mío. La emoción y la personalidad. Entonces hay que ir por el justo medio, que es la sensibilidad. ¿No hay también, Ya que emoción tocaste... ¿pero no hay también emoción por la divinidad? Sí, pero más es la sensibilidad. Hay un ejemplo claro, ya que tocaste la figura de Jesús, que yo la admiro profundamente. Este señor tenía el máximo de sufrimiento y se le cayó una sola lágrima y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto es sensibilidad, es un poco lo que hace la filosofía y la metafísica hindú, que está muy impregnada, la sofrología cuántica y investigación de vidas pasadas, en la realidad de los hindúes y de los orientales. Es algo de sensibilidad que se manifiesta a lo mejor en un llanto, pero no el llanto a borbotones, digamos, ¿eh? La risa, ustedes fíjense, los orientales, y yo he estudiado mucho a los andinos, porque en la otra especialidad mía, que es la historia y la antropología, recorrí toda la cordillera de los Andes, y me encontré con que los quechuas, los aymará y los chibchas son sensibles y tienen un saber mucho más allá del conocer. A veces uno tiene muchos títulos universitarios. Sí, hoy hablé justamente de información y conocimiento. Claro, conocimiento. A mí la universidad no me enseñó a ser hombre, Horacio. Seguro que no. Seguro que Y no. esto, ¿por qué estoy con estas vidas pasadas y por qué estoy con esta sofrología cuántica? Porque, como decía el doctor Alfonso Caicedo, esto es una terapia de enseñanza. Yo le enseño cosas para que empiece a vivir este hombre con esa libertad que tiene el ser humano. El ser humano es libre y termina su libertad cuando empieza la libertad del otro. ¿Lo garantiza uno la vida anterior? ¿Lo reivindica? ¿Sí? Porque siempre se pregunta, y dice, ¿para qué me interesa saber mi vida anterior? Porque ves el plan de lo divino. Porque venimos... ¿De todos? La computadora guarda todas las fichas. Es un genio. ¿Y todos venimos del admiro mismo profundamente. lado? ¿Todos venimos desde el mismo lado y con las mismas fichas? Muy bueno. Mira, son aprendizajes, y hay personas que repiten el grado, ¿te das cuenta? Nos bajan en esta rueda las reencarnaciones, nos bajan si nos quedamos siempre en el primer grado, no pasamos al segundo grado, a veces pasamos al segundo grado. Yo creo que siempre... ¿Y cuáles son los deberes que hay que hacer? Amor. Yo creo que los tres grandes axiomas que tiene el hombre, y que lo debe aplicar ahora en esta contemporaneidad y en el futuro, son el conócete a ti mismo para conocer a los demás, que es lo de Sócrates, que lo toma después Jesús. Amaos los unos a los otros. Nosotros, y vengo de un país, y vivo en un país como Estados Unidos, que vive consumiendo, queriendo, tomando, agarrando, poseyendo. Vivimos en los supermercados, y el querer, tú también le dices a tu esposa, yo te quiero, entonces la quieres tomar, agarrar, poseer, y no, yo te amo. El amar es dar, y no importa si uno recibe. Muchas veces en el consultorio a mí me dicen, yo Fabio doy, pero nunca recibo. Si está esperando recibir, no está dando con sinceridad. Si los quechuas que dicen el aini, la reciprocidad, bendito sea. El otro día que se vivió el 21 de septiembre, yo regalé flores. Yo me sentí contento de regalar una flor. Si la mujer que le daba esta flor tenía una sonrisa, bendito sea. Pero yo ya me sentía feliz en el dar. Nosotros no estamos acostumbrados a dar,
nosotros agarramos, tomamos, poseemos. Don Fabio Serpa, lo mejor y bienvenido. Gracias.